como yo comenté, el tema de hoy es AutoML y nuestro eslogan es justamente Machine Learning para equipo de análisis con AutoML. Si yo hablo de AutoML, AutoML es una feature que tenemos en nuestro SAT, en nuestro Click Cloud. Entonces, para que ustedes tengan conocimiento dónde exactamente está AutoML y por qué es importante para nuestros clientes que ellos utilicen esta herramienta. Yo voy a contextualizar, hablar un poquito al respecto de Active Intelligence, inteligencia activa. Yo sé que ustedes ya conocen muy bien este speech de Click. Bueno, inteligencia activa es justamente lo que nosotros ofrecemos a nuestros clientes para que ellos puedan llegar a este estado de inteligencia activa. Es decir, nosotros ofrecemos una plataforma de productos, de integración de datos, también de analytics, donde el cliente puede liberar sus datos, dejarlos disponibles y después entender con la capa de analytics y actuar. Ellos pueden tomar una acción informada y muchas veces en este pipeline de datos totalmente automatizado, es posible no solamente que el cliente entienda la información, sino también que el cliente tenga un pipeline automatizado y con integración con otros sistemas como Salesforce, por ejemplo. ¿Y por qué esta parte de Machine Learning, de AutoML, es importante en este pipeline de datos y es importante cuando hablamos de inteligencia activa? Bueno, yo no comentaré al respecto de lo que tenemos en la mano izquierda, que es justamente una parte de integración de datos, pero a la mano derecha tenemos la parte de Analytics en Click Cloud. Y AutoML está justamente acá con la parte de inteligencia aumentada, la parte de Data Literacy y Machine Learning. Entonces, ¿por qué es importante? Vamos a decir que yo tengo la información, yo estoy utilizando la parte de integración, llevando, liberando los datos, dejándolos disponibles en un data warehouse automatizado. Los datos están en la nube, en un Snowflake, por ejemplo. Así yo estoy leyendo la información con ClickSense. Son datos de ventas, por ejemplo. Yo ya sé, ya tengo toda la información de ventas, todo el historial de mi empresa, pero ahora necesito también entender qué oportunidades, qué ventas son importantes, qué yo debo hacer para mejorar mis ventas. Entonces, es justamente esta parte de Machine Learning que hace AutoML. Y yo puedo mantener en este pipeline de datos y utilizar alertas y acciones automatizadas como toda la parte de Click Application Automation para tener este tipo de acción informada. Entonces, es una parte extremadamente importante en este pipeline de datos que tenemos. ¿Y dónde ustedes pueden encontrar? Por supuesto, en nuestro Click Cloud, en la nube de Click. En la parte, tenemos acá varios tipos de servicios. Entonces, la parte de inteligencia artificial y servicios de análisis es donde está justamente AutoML, teniendo toda una integración con las otras partes de Click, con ClickSense, con los datos que ya están disponibles en el motor asociativo. Entonces, es donde ustedes pueden encontrar y tener más información, donde ustedes pueden encontrar la parte de AutoML. Bueno, entonces, ustedes ya entienden dónde está AutoML, pero estamos hablando de AutoML, que es Machine Learning, una cosa que, bueno, muchos partners son solamente de la parte de Analytics, nunca trabajaron con Machine Learning, entonces, solo para que todos sepan, ¿qué es Machine Learning? ¿Qué es este termo que nosotros hablamos cuando hablamos de AutoML? Sea una definición, como tenemos acá, es reconocer patrones e impulsores en los datos históricos para crear modelos que predigan resultados futuros. Ok, Guilherme, pero en la práctica, ¿qué nosotros hacemos? ¿Qué es Machine Learning para nosotros? ¿Cómo utilizamos? Bueno, Machine Learning es justamente parte de inteligencia artificial y la parte de ciencia de datos, donde como el objetivo es entender y estudiar patrones a través de datos históricos. Y el objetivo es justamente, si una empresa está estudiando patrones a través de datos históricos, es justamente para tener más seguridad del futuro. Entonces, como yo comenté, si estoy trabajando con ventas, son las oportunidades que yo tengo. Si yo tengo todo un historial histórico de ventas, yo puedo entender mejor y saber cuáles son las oportunidades que yo voy a ganar o no. Entonces,
Este es el objetivo de estudiar esa parte de patrones de datos históricos. Y cuando hablamos de esto en una forma más práctica, ¿cómo es? Vamos a decir que yo estoy con un chico y yo estoy enseñando a este chico que los nombres de las frutas. Entonces, ¿qué fruta es esta? ¿Qué fruta es esta? Etcétera. Y yo no estoy con las frutas acá en mis manos, Yo tengo solamente una imagen. Entonces, yo tengo una imagen y yo hablo con este chico que esta es una manzana. El chico entiende, bueno, es roja, tiene esta forma, etcétera. Yo sé que es una manzana. El chico va a estudiar y ver varias imágenes de manzanas e entender que esta es una manzana. Si después yo presento una otra imagen y yo pregunto, bueno, chico, ¿qué es esta fruta? El chico va a mirar, bueno, también roja, tiene la misma forma, yo creo que el mismo tamaño, también es una manzana. No, no es una ciruela. ¿Y por qué el chico entendió que es una manzana? Porque él no tenía todas las características para entender que esto no es una manzana, que es una ciruela. Como por ejemplo, él tenía solamente la forma y el color, pero no podía saber, no tenía cómo leer, no tenía cómo saber el sabor, el peso, la parte de textura. Entonces son cosas importantes para que nosotros, nuestro cerebro, entienda para definir qué es una ciruela y qué es una manzana. Es como nuestro cerebro trabaja. Entonces, cuanto más características nosotros tenemos para evaluar alguna cosa, nosotros tenemos una probabilidad de asertividad, de saber qué es una manzana y qué es una ciruela. Y la misma cosa se pasa con Machine Learning. Nuestro cerebro tiene una parte de interpretar y tiene toda la parte de datos históricos, de todas las imágenes de manzana, como también toda la parte de sabor, de qué es la manzana, y ahora tenemos un sabor de qué es una ciruela. Entonces nosotros podemos aprender de esta forma, de la misma forma también de Machine Learning. Y si yo tengo una otra imagen para ese chico y yo pregunto, ¿qué fruta es esta? Bueno, no es roja, no tiene exactamente la misma forma, no es manzana, porque este chico aún no conoce este tipo de manzana, pero puede aprender. Es como nuestro cerebro trabaja. Con Machine Learning es casi la misma cosa, pero como no hay un cerebro acá, Machine Learning tiene que trabajar con algoritmos de datos, no solamente uno, pero varios algoritmos de datos. Y alguien ya escribió varios y varios algoritmos de datos, patrones en el mercado que se utilizan para trabajar con Machine Learning, para entender un patrón a través de datos históricos, justamente para no trabajar con esa parte de tentar entender, pero para predecir qué es más correcto a través de estos algoritmos. Y cuando hablamos de Machine Learning, algoritmos y patrones de datos, otras herramientas de mercado y otras empresas tienen este tipo de producto orientado a los científicos de datos, que son personas que tienen gran conocimiento de algoritmos, de varios tipos de machine learning, de herramientas, y trabajan justamente con esto. Entonces, las empresas tienen personas especializadas, expertos, trabajando con algoritmos, que son los científicos de datos. ¿Y cómo es cuando hablamos de Click.AutoML, que no es justamente un producto científico de datos? ¿Cómo es que nosotros trabajamos acá en Click? En Click.AutoML, por supuesto, tenemos varios algoritmos en nuestro producto, también algoritmos de mercado, pero nosotros tenemos como una capa donde las personas pueden utilizar esta capa de una interfaz de una manera muy fácil para trabajar con estos algoritmos, pero la persona no tiene que utilizar código, no tiene que tener un conocimiento tan avanzado para trabajar con algoritmos, para trabajar con machine learning. Muchas cosas ya son hechas por nuestro producto. Entonces, juntamente la parte de AutoML, donde vamos a tener un modelo de datos con también los datos que están en el motor asociativo de Click, es posible tener varios tipos de escenarios, hacer una parte de what if, entonces junto con ClickSense y AutoML. Como yo comenté, los científicos de datos, ellos tienen un gran conocimiento y trabajan con problemas más complejos. Entonces, si hay una empresa con
varios departamentos y ellos necesitan tener un enfoque, van a tener un enfoque en 10 problemas, pero existen otros 90 problemas también en la empresa que necesitan de Machine Learning, pero no tienen un científico de datos para trabajar. Entonces son problemas tan complejos. Es justamente este nuestro enfoque. Entonces nosotros ofrecemos un Machine Learning para el otro 90% de casos de uso. Entonces, todas las empresas tienen diversos departamentos, diversos casos de uso que son importantes y nosotros podemos ofrecer AutoML. Entonces, no es una competencia con los chicos que son científicos de datos, con herramientas que son herramientas específicas de Machine Learning. Es para los equipos de análisis que necesitan, ya tienen conocimiento de sus datos y necesitan trabajar con datos, tener un forecast, predecir algún tipo de información. Entonces, acá existen algunos ejemplos, como la parte de ventas, con churn, que es un ejemplo clásico, la parte de forecast, de recursos humanos, que es el ejemplo que yo tengo hoy acá en la demo, con la parte de employee retention, también la parte de predicción de attrition. Entonces son cosas y áreas, departamentos en las empresas que necesitan una herramienta de Machine Learning, pero no pueden tener un científico de datos para trabajar con esos problemas. Entonces nuestro enfoque de AutoML es justamente en estos tipos de problemas específicos. Bueno, en general, un resumen de todo lo que yo hablé, con AutoML es posible crear fácilmente análisis predictivos donde no es necesario tener una línea de código, todo es posible hacer a través de la interfaz que tenemos en el producto y hay una fácil implementación del modelo de Machine Learning que yo presentaré después en la demo. Entonces, es posible ofrecer a nuestros clientes una inteligencia artificial explicable, porque nosotros podemos proporcionar y mostrar a nuestros clientes la influencia de predicción a nivel de fila de datos. Entonces, yo sé que este empleado va a salir de mi empresa porque no tuvo una promoción, porque tuvo un problema con su salario, etc. Entonces, yo puedo mirar cada fila de la información y tener una predicción para esta fila, incluso hacer escenarios what if, tener una simulación. Y por supuesto, todo ya está integrado en nuestro Qlik Cloud. Todos los clientes que tienen Qlik Cloud, QlikSense Enterprise está, ellos tienen la posibilidad de crear un modelo, un experimento de Machine Learning con Qlik AutoML. Bueno, y como yo comenté, cuando hablamos de las personas, nuestro enfoque es justamente los Business Analysts, entonces son los equipos de Analytics que van a utilizar Qlik AutoML. Los científicos de datos que están acá ya trabajan con otras herramientas como SageMaker, Azure Machine Learning, Data Robots, etc. Ellos van a trabajar con problemas de alto valor y van a utilizar estas herramientas. Nosotros con QlikSense Enterprise SaaS, nosotros podemos utilizar el conector de esas herramientas, o trabajar con API para leer los datos, el output de esas informaciones y traer para QlikSense. Y también los usuarios, los business users, ellos pueden utilizar Insight Advisor, la parte de Natural Language, de Insight Advisor Chat, que también es una parte de inteligencia aumentada que tenemos en el producto. Y también ellos pueden consumir datos de AutoML, que van a ser generados, y también de Data Science. Los Business Analysts, que son las personas que van a crear modelos predictivos con AutoML, pueden crear esos modelos y publicar también modelos para que otras personas puedan consumir datos directamente en QlikSense. Es decir, no es una competencia, una cosa que no vamos a trabajar con un data science, con un científico de datos. Podemos trabajar con él, utilizar todo su conocimiento, traer datos de otras herramientas y también podemos ofrecer esta parte de Machine Learning a otras personas, a otros departamentos que necesitan, pero no tienen acceso a un científico de datos. Entonces, es posible generar conocimiento para todos los tipos de usuarios, utilizar todos los tipos de datos desde una otra herramienta como SageMaker o también de AutoML y tener todo en QlikSense.
Entonces todos se benefician con la parte de inteligencia artificial y el machine learning que tenemos en nuestras herramientas, sea de AutoML o sea de una otra herramienta de mercado. ¿Dale? Bueno, entonces, si miramos los clientes que tenemos hoy, ¿qué podemos ofrecer? ¿Cuáles son las ventajas? ¿Qué podemos hablar a él para que él entienda el valor de Machine Learning, el valor que ofrecemos con AutoML? Si miramos nuestros clientes, los clientes aún no tienen una herramienta de Machine Learning, ¿qué ellos pueden hacer? Bueno, ellos pueden mirar sus datos históricos, entonces es la base de Machine Learning, y mirar, por ejemplo, qué oportunidad de ventas gané el trimestre pasado. Es normal, es común. Todos los clientes de ClickSense pueden mirar este tipo de información. Ellos pueden mirar cuál fue nuestra tasa de cierre. Cuando nosotros ofrecemos Machine Learning para ellos, ellos pueden entender qué oportunidades tengo probabilidad de ganar ese trimestre. Entonces, ok, yo tengo estas oportunidades que están abiertas, yo puedo ganar A, B, C, la A, la B, la C. Ok, bueno. ¿Y cuál será nuestra tasa de cierre? Ok, yo también puedo entender con esta parte predictiva de Machine Learning. Y cuando tenemos AutoML, que es Machine Learning, y también ClickSense, tenemos Machine Learning, y también la parte de explicabilidad, donde ofrecemos una parte prescriptiva para el cliente. El cliente puede mirar e entender cuáles son los factores claves que impulsan cada oportunidad de ventas este trimestre. Entonces, yo tengo 30% de cerrar esta oportunidad y ganar esta oportunidad. Ah, pero yo no hice ninguna demo. Ese es un factor clave. Si yo voy a hacer una demo, ahora yo tengo 70% de cerrar esta oportunidad. Ah, ok. Entonces, es una cosa que yo puedo trabajar. Puedo hacer una demo junto con esas preventas. Entonces, el cliente puede no solamente tener la parte predictiva, pero también puede entender de cada registro que él tiene, cómo puede cambiar, cuál es el valor, cuáles son los factores claves para su target. En este caso acá, que es venta, es cerrar una oportunidad, es ganar una oportunidad. Y por supuesto, si tenemos todo esto acá y ofrecemos a nuestros clientes, no podemos nos olvidar lo que yo comenté al principio, que es justamente la parte de inteligencia activa, que es, yo tengo toda esa información en near real time, casi tiempo real. Yo puedo tener acá oportunidades que yo tengo que hacer una demostración, vamos a decir. Yo puedo enviar una alerta a los preventas y decir que yo tengo que hacer demostración en 15 días para ganar la oportunidad, porque probablemente ganaré esta oportunidad. Yo puedo utilizar la parte de automatizaciones. Yo puedo incluir este tipo de información en un Salesforce, por ejemplo. Yo puedo enviar informes a otras personas. Entonces, no es solamente Machine Learning que estamos ofreciendo. Nosotros no podemos olvidar de toda la parte de inteligencia activa. Es Machine Learning juntamente con la parte de Analytics, juntamente con la parte de acción, alertas, automatizaciones y etc. Entonces, este es el valor que nosotros ofrecemos a nuestros clientes. Bueno, y ahora que, bueno, yo entendí qué es Machine Learning, yo entendí qué ofrecemos con AutoML, pero podemos tener cualquier tipo de caso de uso con AutoML. ¿Cuál es el proceso para trabajar con el AutoML en la práctica? Bueno, hablando en la parte de casos de uso, tenemos 3 tipos de problemas que son posibles de resolver con AutoML. El primero, que es llamado de Binary Classification, que es justamente cualquier pregunta que se puede responder con un sí o no. Entonces, bueno, un cliente se retirará, o sea, tendrá churn, sí o no. Mi inventario se agotará, sí o no. No sé, el proyecto estará dentro del presupuesto. Cancelará un paciente su cita en el hospital, que ese es un caso que tuvimos en Estados Unidos con AutoML. Entonces, preguntas que nosotros podemos responder con sí o no son esa parte de Binary Classification que es posible trabajar con AutoML. Clasificación multiclase es justamente preguntas en las que podrían ser múltiples opciones de resultados. Entonces, bueno, yo soy una empresa, yo tengo varios tipos de productos. ¿Qué producto comprará un cliente? ¿Qué productos comprará el cliente? Y si yo estoy en una empresa de streaming o de, no sé, de televisión, ¿qué tipo de suscripción se adapta mejor al cliente?
O a qué centro se dará de alta a un paciente. Entonces, son preguntas que yo puedo elegir. Yo tengo múltiples opciones, yo puedo elegir alguna de ellas en clasificación multiclase. Y por último, la parte de regresión, que es justamente predecir un número en un punto futuro. Trabajar con forecast es cuáles serán las ventas totales en Q4. Entonces, yo tengo este forecast. ¿Cuánto tiempo un paciente estará en el hospital? ¿Cuánto inventario habrá disponible? Entonces, este tipo de preguntas que yo estoy mirando un punto en el futuro, es posible trabajar con ese tipo de regresión. Entonces, también es un caso de uso para AutoML. ¿Y cómo hacemos para trabajar con cualquier uno de los tipos de casos de uso, sea Binary Classification o los otros, con AutoML? ¿Cuáles son los pasos que nosotros hacemos en el producto? Bueno, primer punto que debemos hacer es justamente la parte de creación automatizada de modelos. Entonces, yo no tengo que escribir ninguna línea de código, yo tengo mis datos, como por ejemplo un QVD, un CSV con datos históricos, yo tengo toda la información de ventas y yo voy a seleccionar y yo voy a seleccionar un campo, una columna, justamente que es mi target. Bueno, yo deseo saber la información de cantidad de ventas, o yo deseo saber si el paciente cancelará su cita. Entonces, yo elijo justamente la columna clave que yo deseo saber y predecir. Después, yo puedo crear modelos y mejorar este modelo directamente en la herramienta para tener el mejor modelo e entender mejor mis datos. Después, por supuesto, yo ya tengo un modelo, yo puedo utilizar la parte de análisis predictivo. Yo tengo entonces un modelo de Machine Learning entrenado y yo voy ahora a utilizar una base de datos actual y trabajar con esa parte de implementación de mis análisis predictivas. Entonces, yo puedo predecir informaciones que yo tengo en mi base de datos de hoy. Y por supuesto, que es un gran diferencial, trabajar con la parte de Decision Planning, que es justamente trabajar con escenarios what if, es mirar cada persona, cada registro que yo tengo en mi base de datos y entender los factores claves que impulsan esa toma de decisión, entender justamente qué yo puedo hacer o cambiar en mi modelo, que yo puedo cambiar en mi oferta para mi cliente para mejorar churn. Bueno, yo puedo trabajar con cada tipo de variable que yo tengo disponible acá en el modelo de datos. Entonces, es la última parte que es un gran diferencial del producto. Y el flujo de trabajo es justamente, yo voy a crear un experimento, configurar este experimento, iniciar la parte de entrenamiento, refinar el modelo si necesario, implementar una base de datos actual y analizar justamente en ClickSense. Déjame compartir ahora mi navegador, que yo tengo la información yo tengo la demostración del caso de uso que yo comenté, que es justamente un caso de uso de recursos humanos. Déjame ver acá. Listo. Bueno, ¿qué yo tengo en este caso de uso acá? Mira que yo soy un gerente de una empresa X y yo trabajo con la parte de recursos humanos, yo voy a analizar los empleados que yo tengo, los empleados que salieron de mi empresa. Entonces, yo ya tengo un conocimiento de toda esa parte de analytics. Yo ya sé trabajar con mis datos, ya tengo toda la información acá. Y yo miré que yo tenía casi 4.410 empleados, pero hoy que son activos en mi empresa, son 3.700 empleados que yo tengo. Y yo tengo la información que cada año yo perdí, o 15% de los empleados salieron de mi empresa. Entonces, yo estoy con este tipo de problema con mis empleados. Yo no sé por qué, pero yo sé que yo tengo un problema. ¿Qué yo sé? ¿Qué tipo de información yo tengo? Bueno, yo sé que yo tengo 60% hombres en mi empresa, 40% por supuesto mujeres. Yo hice una encuesta, una evaluación de mis empleados para que ellos contestasen y para dar su feedback. Y yo sé que 62, casi 73% comentaron que tenían una satisfacción alta, muy alta
bueno, aún así ellos están saliendo de mi empresa. ¿Qué problema yo tengo? Yo sé también que los empleados están acá con nosotros un promedio de 7 años. Yo también hice, como yo soy de recursos humanos, de algunas encuestas, no solamente a los empleados, pero también a los gerentes para evaluar sus empleados. Entonces, yo sé, por ejemplo, que hay una evaluación de performance, de desempeño por el gerente, y no hay ningún tipo de evaluación de bajo performance o bueno, todas están excelentes, sobresalientes, la parte de rendimiento. Bueno, todo está muy bien, los gerentes gustan de los trabajos. ¿Qué tipo de problema yo tengo? Ellos están satisfechos también, en general. Una asociación con el ambiente de trabajo también alto, muy alto. Y yo sé que la parte de escolaridad, de educación, ellos también tienen algunos doctorados, algunos maestría, bachillerato, etc. Bueno, yo no sé qué tipo de problema yo tengo. Yo sé que yo tengo 3 departamentos de R&D, de ventas y recursos humanos. Y yo sé que en recursos humanos hay un gran problema de 43% que salieron de los recursos humanos. Entonces, yo ya tengo mi base de datos histórica, toda essa informação, e agora eu necessito saber a informação que eu tenho que fazer, por que nossos empregados estão saindo de nossa empresa. Bueno, para fazer isso, déjame compartilhar acá na outra pantalla. Eu tenho então que trabalhar justamente com Machine Learning. E para fazer isso, eu posso fazer diretamente acá no Hub, onde eu posso añadir nuevo experimento de Machine Learning. Es posible ver el video para entender mejor cómo trabajar. Y acá yo voy a poner el nombre del experimento. Entonces, experimento empleados webs de clic. Y yo voy a elegir acá el espacio que yo deseo tener el experimento de Machine Learning. Y yo voy a crear. Bueno, como yo comenté, primer paso, sea para un chico que está entendiendo y está entendiendo que es una fruta, es justamente tener una base de datos, o sea, tener varias cosas donde es posible entender que tengo en la base de datos para predecir y tener un modelo de aprendizaje con esa base de datos. Acá en Machine Learning es la misma cosa, yo tengo que elegir mi base de datos donde yo voy a entrenar mi modelo de Machine Learning. Yo voy a seleccionar acá este archivo que yo tengo la información de mis empleados. Mira que como AutoML no es una herramienta para científicos de datos, sino es una herramienta para personas, para equipos de analytics, él va a ayudar en muchos factores, en muchos pasos acá. Yo tendré una ayuda de AutoML. Como por ejemplo, va a decir que esta columna acá, Employee Count, es una característica, que es el nombre de las columnas, es una característica que no se utilizará porque tiene solamente un valor. Entonces no va a ayudar en nada en el modelo de Machine Learning. También over 18, se tiene más de 18 años, la cantidad de horas, son columnas que no voy a utilizar. También va a mostrar acá los tipos de características. El AutoML va a elegir si es una característica, es una columna, que es un campo numérico o categórico. Entonces, automáticamente ya tengo acá algunas respuestas. Yo puedo cambiar. Si yo sé que acá no es numérico, es categórico, yo podría cambiar. Terceiro passo é justamente elegir mi target. Entonces, ¿qué tipo de problema que yo tengo? Es justamente la parte de attrition, que es si las personas van a salir o no. Entonces, 711 personas salieron, dejaron mi empresa, y las otras aún están acá con nosotros. Entonces, es justamente esta columna, esta característica que será mi destino, mi target. Yo selecciono y yo puedo acá, a la mano derecha, elegir y quitar algunas características, como por ejemplo, yo sé que la edad no es una cosa importante, yo puedo, no sé, yo puedo eliminar acá la edad para no utilizar en el modelo de datos. Yo sé que Employee ID, que es un campo clave que tenemos acá, también no voy a utilizar. Yo puedo trabajar con mi conocimiento del modelo. Después, yo voy a seleccionar acá justamente los algoritmos. Y en estos algoritmos, mira que já identificou
que este es un modelo para trabajar con clasificación binaria. Recuerdan los 3 modelos que yo comenté. Entonces, AutoML identificó que es clasificación binaria y estos son los algoritmos disponibles para trabajar con clasificación binaria. Yo no soy un científico de datos, yo no sé si debo utilizar o no, pero si yo tengo conocimiento, sé, por ejemplo, que clasificación random forest no es interesante en este modelo, yo puedo eliminar o dejar acá solamente que es necesario. Pero en este caso, AutoML va a utilizar todos estos algoritmos, verificar cuál es el mejor algoritmo para este modelo de datos que yo estoy trabajando. Otra cosa también que va a utilizar es justamente la parte de optimización del modelo, de optimización de hiperparámetros. Bueno, en general, cuando hablamos de Machine Learning, el Machine Learning requiere diferentes restricciones, pesos y tasas de aprendizaje justamente para generar estos patrones de datos. Y estas medidas, esas se denominan hiperparámetros, que son los que yo comenté acá, y utilizan justamente para controlar el proceso de aprendizaje. En AutoML, como no es una herramienta para un científico de datos, AutoML ya tiene acá un conjunto predefinido de valores de hiperparámetros para cada algoritmo que yo comenté que estaba más arriba. Entonces, ya va a utilizar algunos conjuntos de valores de hiperparámetros para estos algoritmos mientras está haciendo el entrenamiento del modelo. Entonces, esos son valores estándares optimizados que ya son aceptos por la comunidad de ciencia de datos. Entonces, ya es una cosa parte del producto. Yo no tengo que tener conocimiento para cambiar ese tipo de información. Lo que yo puedo hacer es seleccionar la parte de hiperparámetros y acá yo puedo elegir la cantidad de horas máxima para hacer el entrenamiento con hiperparámetros. Es una buena práctica hacer primero el experimento, entender, mejorar y después utilizar el hiperparámetro para mejorar aún más el modelo de datos. Y después acá, que AutoML hará justamente para trabajar en este modelo de datos, como la parte de imputación de nulos, porque si una columna, una característica tiene más que 50% de nulos, va a imputar algún tipo de información. Codificación categóricas, que es justamente esta parte acá que yo comenté. También la parte de retención automática de datos de entrenamientos, que es justamente, si yo tengo acá esa base de datos, yo ya sé, por supuesto, que yo tengo 711 como yes y el restante como no, en ese caso. Entonces, AutoML va a elegir 80% de toda esa información para hacer el entrenamiento y después los otros 20% que yo ya sé la respuesta, porque están acá, yo voy a hacer una prueba y verificar la asertividad de mi modelo de datos, de mi algoritmo. Entonces, también es una cosa común de otras herramientas que hacen en el mercado. Y después, al final, una evaluación cruzada múltiple también. Son cosas que otras herramientas también hacen en el mercado cuando hablamos de Machine Learning. Algunas de ellas, el científico de datos tiene que hacer manualmente, tiene que tener toda la parte de códigos, pero en AutoML, como es para un otro tipo de persona, que es justamente el equipo de análisis, la herramienta hará todo automáticamente. Bueno, ahora que ya elegí los datos, etcétera, yo puedo ejecutar el experimento. ¿Qué pasa? Es que todos los algoritmos que yo comenté, AutoML va a ejecutar, va a procesar todo esto para elegir cuál es el mejor algoritmo en este escenario, en essa base de datos que yo tengo acá, que es una base de datos de empleados. Yo tengo acá la información y va a elegir como esta acá, que es clasificación XGBoost, como la mejor. Bueno, yo tengo acá otras informaciones también en la pantalla, como la importancia de permutación y también la importancia de Chef. La importancia de permutación es justamente, es una medida de la importancia de una característica, que es una columna, un campo, para la predicción general de un modelo. Es decir, ¿cómo se vería afectado el modelo si eliminara su capacidad de aprender de esta función? Si yo no tengo total working years, ¿cuál es la importancia? ¿Cuánto depende
dessa característica para este modelo. E eu tenho a importância SHAP, que é justamente proporciona uma informação importante sobre as predicções criadas no experimento. Então, podem ajudar a compreender as características, que características são mais importantes para o pronóstico. É decir, eu estou tentando saber se uma pessoa vai sair ou não de minha empresa. Eu sei que, em geral, a quantidade de anos trabalhados em minha empresa é a característica mais importante. A função que vai executar em seu trabalho também é importante. Que não é importante? A parte de gênero não é tão importante. Então, eu tenho aquelas características que me ajudam a entender meu modelo de dados e que eu vou fazer com essa informação. La parte de curva ROAC, acá la asertividad del modelo. Entonces, yo tengo un modelo muy asertivo en ese caso. Y acá yo tengo una matriz de confusión para saber con cuántos verdaderos positivos y falsos negativos, etcétera, yo tuve en ese entrenamiento de modelos. Yo puedo implementar todo ese entrenamiento, como yo puedo también configurar una segunda versión y vamos a decir, yo sé que, no sé, total working years no es importante porque yo tengo unas personas que ya están jubiladas, yo no deseo utilizar esa información, yo puedo eliminar género, etc. Y ahí ejecutar una segunda versión. Entonces yo puedo, sin problema ningún, ejecutar varias versiones del mismo modelo. Y va a tener toda parte de entrenamiento y sugerir después de acá el mejor algoritmo, una vez más, va a sugerir el mejor algoritmo. Selecciona el mejor algoritmo. Y yo tengo acá, una vez más, la importancia de permutación, de importancia de SHAP, la asertividad, la parte de verdaderos positivos, etc. Bueno, ya tengo mi modelo entrenado, ahora yo deseo utilizarlo con mi base de datos que yo tengo hoy. Yo voy a implementar, hacer un deploy de este modelo. Entonces yo voy a poner acá el nombre como web de clic y implementar. Y yo no mostré, pero yo dejé habilitada la parte de API en tiempo real, que es importante para hacer el what if, el escenario what if, que yo mostraré después. Yo tengo acá entonces la información, tipo de característica, y yo voy a crear una predicción. Yo voy a crear una predicción utilizando una base de datos de hoy. Entonces, si este acá es 2021 para crear mi modelo de Machine Learning, ahora yo voy a utilizar mi información de 2022 para tener una predicción con datos utilizados hoy en día. Voy a seleccionar entonces el espacio y solo para este ejemplo seleccionaré acá esta tabla. Yo voy a poner un nombre y decir yo deseo generar un QVD o un CSV y poner ese nombre una vez más jueves de clic. Yo puedo seleccionar para generar un QVD de SHAP con las características, la importancia, un conjunto de datos con aplicación, que son los datos reales con también la predicción, la parte SHAP coordenadas, que es un conjunto transpuesto de SHAP, y los errores también, si yo deseo mirar los errores que yo tuve en el modelo de datos. En este caso, yo ya tengo una columna índice, que es Employee ID, pero en algunos casos no hay una columna índice. Yo podría seleccionar acá índice de filas do HTML, es como un auto-generate que tenemos en Click. Tenemos también acá en HTML para tener una columna índice, es un campo clave, vamos a decir. Una vez que ya seleccioné, puse los nombres, yo puedo crear la predicción acá. Todo este paso que yo comenté acá, yo ya hice, y yo traducí también los nombres de los campos que tenemos acá, y yo tengo justamente en esta app que yo comenté. Entonces acá yo tengo la información en mi modelo de datos. Son los datos que yo tenía, las personas que salieron, etc. Acá yo tengo la información justamente para entender qué HTML generó. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de salir una persona? Y yo tuve acá, ¿va a salir? Yes, pero la predicción comentó yes, sí. Una persona salió, pero HTML me mostró una predicción de que no iba a salir. Entonces, es la cantidad. Es como la matriz de confusión que yo mostré hasta poco en el HTML. Yo puedo tener también acá directamente en Click. Yo puedo entender también
yo no soy una persona técnica, estoy trabajando acá con los datos. Yo puedo entender también la distribución de características. Entonces, cada burbuja acá son los empleados. Yo puedo entender la cantidad de empleados, la importancia que hay en cada una de esas características, como en qué departamento trabaja, años desde la última promoción, años de empresa, salario, etc. Yo puedo ver acá la distribución de personas por las características. Yo puedo entender mejor mis datos, yo puedo entender un poquito mejor qué yo tengo que hacer, qué yo puedo trabajar, qué tipo de características es importante para mirar con mis empleados. También tengo acá la parte de importancia por características. Entonces, mira que yo tengo como la principal la parte de estado civil, si la persona es casada, soltera, etc. Entonces, la principal, pero es una cosa que yo no puedo cambiar. Entonces, no sé si es interesante mantener o no, vamos a decir, salario, si viaja a trabajo, años desde la última promoción. Yo tengo toda esa información. Ahora, ¿qué es el principal que tenemos que podemos utilizar? Yo tengo toda la información de modelo de datos acá en clic y yo tengo la información, la predicción de AutoML. Ahora deseo tomar una acción, entender qué yo puedo, qué yo debo hacer con mis empleados para que ellos no salgan de mi empresa, para que yo los mantenga acá en mi empresa. Entonces, en esta tabla acá abajo, yo puedo mirar todos los empleados, entonces, años desde la última promoción, algunos tuvieron hace un año, otros tuvieron ahorita, existen algunas personas que tuvieron, no sé, hace 7 años, como en este caso, otro 4. Yo puedo mirar entonces la información y si yo deseo, yo puedo seleccionar una persona. Entonces, cualquier persona que yo tenga acá, yo puedo seleccionar, déjame seleccionar esta acá, para trabajar y ver qué yo puedo hacer para mantenerlo acá en mi empresa. Esa persona que yo tengo acá casi no viaja a trabajo, vive muy cerca del trabajo, tiene una gran satisfacción laboral. Bueno, ya hace 7 años que no tiene ninguna promoción. Entonces, si miro acá a la mano derecha, la importancia por característica de esta persona, el principal factor es justamente los años desde la última promoción. ¿Qué yo voy a hacer? Un escenario what if, una simulación. Yo voy, primer punto, restablecer las variables que yo voy a utilizar, porque de acá yo estoy con valores que no son de esa persona. Esa persona gana, por ejemplo, el salario 28.000, acá yo tengo 86. Entonces yo voy a establecer, yo tengo las mismas variables acá, y yo puedo ahora empezar a simular. Entonces, yo miro que, bueno, hay una probabilidad de 88% de esa persona va a salir de mi empresa. El principal factor es justamente años desde la última promoción. 7 años desde la última promoción. Yo puedo hablar con el gerente, que ya trabaja hace 8 años con ese gerente, y ver si esa persona tiene una excelente performance en el trabajo. ¿Por qué no vamos a dar una promoción? ¿Por qué no vamos a mejorar su salario? Bueno, vamos a mejorar el salario, ofrecer una promoción. Mira que ahora hay una probabilidad del 9% de esa persona salir. Entonces, AutoML está diciendo que no va a salir, no salirá. Si yo voy a dar una promoción, yo tengo que mejorar también el salario. Y acá yo podría poner cualquier salario. Ah, mira, ahora 3,5% de probabilidad. Y ahora yo tengo acá mi respuesta. Para esta persona que yo estoy trabajando, yo puedo hablar con el gerente, mejorar su salario y yo puedo ofrecer una promoción para esa persona. Y yo puedo hacer esto con todas las personas a la vez, o yo puedo seleccionar también otras personas. Y yo puedo hacer, por ejemplo, acá, déjame poner acá, en casos que no hay un problema de promoción. Es decir, esta persona acá hace un año desde la última promoción, déjame restablecer las variables. Aún así, un año desde la última promoción, salario muy alto, 52.000, y hay una probabilidad de 99,5%. ¿Cuál es el problema? ¿Qué característica es importante para ella? Ah, bueno, viaje a trabajo es extremadamente importante. Yo miro que viaja frecuentemente. Ah, bueno, ok. Entonces, yo puedo hablar con el gerente para no viajar, no sé,
en algunas veces, 80%, ¿qué más yo puedo hacer? Bueno, yo sé que esa persona tiene hasta la universidad, nosotros tenemos un programa de MBA en nuestra empresa, podemos ofrecer un programa de MBA para ella. ¿Qué va a pasar? Ahora 37%. Es decir, yo puedo trabajar con todos los datos que yo tengo acá, justamente utilizando AutoML, con toda la parte de predicción en tiempo real, trabajando con escenarios what if, juntamente con los datos que yo tengo en el modelo de datos de ClickSense. Yo puedo trabajar toda esa información directamente en ClickSense y en este caso, quien está utilizando no es una persona con gran conocimiento técnico, sino una persona con gran conocimiento de negocio, que tiene un conocimiento de recursos humanos, como este caso acá. Entonces, esa persona que va a ver valor de todo lo que nosotros ofrecemos también con AutoML. Vale, bueno, déjame volver a la presentación. Como un resumen de todo lo que yo hablé de AutoML, que es importante que nosotros tengamos ese tipo de conocimiento, que nosotros hablemos con nuestros clientes, son justamente esos puntos que es posible, como tenemos todo en Qlik Cloud, hacer toda una combinación, preparación de datos directamente en Qlik Cloud con ClickSense. Es posible que el cliente pueda experimentar rápidamente y repetir modelos de datos de forma ilimitada, hacer varias versiones para tener el mejor modelo y hacer predicciones, entender sus datos cuando hablamos de la parte de características de SHAP y explorar sin restricciones datos predictivos, escenarios hipotéticos, como yo hice ahora con What If, tener una información en tiempo real directamente calculada por AutoML. Y por supuesto, no podemos olvidar la parte de inteligencia activa, que justamente no tenemos acá, Take Action, que es utilizar todo esto juntamente con alerta, automatizaciones basadas en una información predictiva. Es decir, yo no tengo que tener un problema para enviar una alerta. Ahora yo puedo, si hay una probabilidad de tener un problema, yo ya puedo enviar una alerta para las personas que están acá utilizando ClickSense. Y acá, último punto, y extremadamente importante, diseñado específicamente para simplificar el aprendizaje, la parte de Machine Learning, para usuarios y equipos de análisis. Entonces, no es para un científico de datos, es para equipos de análisis. Personas que ya utilizan ClickSense, por ejemplo, necesitan ahora más, no solamente la parte de analizar los datos del año pasado, pero predecir datos del futuro.